El millonario, con su traje pulcro y zapatos brillantes, miraba al mendigo cojo en la acera. Acababa de ocurrir algo increíble. Sus gemelos, dos niños pequeños y traviesos, habían corrido hacia la calle sin mirar. Un coche venía rápido. Fue un segundo. El mendigo, con su pierna torcida, se lanzó y los apartó justo a tiempo. El coche pasó de largo. Los niños estaban a salvo, pero el mendigo cayó con un grito de dolor. El millonario se acercó. No había gratitud en su cara, solo una mezcla de alivio y fastidio. Sacó una moneda de 20 pesos del bolsillo de su pantalón. La dejó caer al suelo, cerca de la mano sucia del mendigo. La moneda rodó un poco y se detuvo. El millonario sonrió de forma extraña, casi con desprecio. Susurró algo que el viento se llevó, pero la intención era clara. Era un mensaje de superioridad. Toma esto y no me molestes más. El mendigo, con el pelo gris y la ropa gastada, simplemente asintió. Sus ojos, profundos y cansados, se fijaron en la moneda brillante en el concreto. No la recogió de inmediato. No hubo rabia ni tristeza, solo una calma extraña. Parecía que ya había visto esto antes, muchas veces, como si supiera que el dinero del millonario no valía mucho. Poco después, la ambulancia llegó con sus luces parpadeantes y sirenas. Los paramédicos revisaron a los gemelos. Estaban bien, solo asustados. La policía también llegó. Un agente se acercó al mendigo cojo. Le hizo algunas preguntas rápidas. El mendigo respondió con pocas palabras, explicando lo que había pasado sin añadir dramas. Contó los hechos, nada más. No buscaba reconocimiento. Mientras el millonario se llevaba a sus hijos, la frase resonó en el aire, casi inaudible para él. La verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en el corazón. Una verdad simple que él parecía haber olvidado hacía mucho tiempo. El eco de su burla, de su desprecio, quedó flotando en el ambiente. La cámara se alejó lentamente del mendigo cojo que seguía sentado en la acera. La moneda de 20 pesos permanecía en el suelo, sin que él la hubiera tocado. Había algo pendiente en el aire, una sensación de que esto no era el final, que la historia de este hombre y la del millonario apenas comenzaba a revelarse. Era solo el inicio de algo más grande. Antes de que sigamos adelante con esta historia, les pedimos que se suscriban al canal y nos dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos están viendo. Queremos saber de ustedes, de cada rincón del mundo donde nuestra historia llega. Su apoyo es muy importante para nosotros. No olviden darle me gusta al video si les está gustando lo que escuchan. Nos ayuda mucho a seguir creando contenido como este. El contraste entre los mundos era abismal. En las lomas de Chapultepec, donde residía el millonario, las calles eran avenidas anchas, impecablemente limpias. Las mansiones se alzaban imponentes, con jardines cuidados hasta el último detalle, protegidas por altos muros y sistemas de seguridad. Coches de lujo, silenciosos y pulcros, entraban y salían de los garajes, llevando a sus dueños a reuniones importantes o a exclusivos clubes. El aire olía a perfume caro y a césped recién cortado. Era el México de la opulencia, donde los problemas comunes parecían no existir. A unas cuantas horas de camino en transporte público, en un barrio del centro, el mendigo cojo pasaba sus días. Las calles allí eran estrechas, llenas de vida y ruido. Vendedores ambulantes ofrecían sus mercancías a gritos. El olor a comida callejera se mezclaba con el incienso de alguna tienda artesanal. La música de mariachi sonaba de fondo en alguna radio, ahogada por el bullicio de la gente. Aquí, la gente se movía rápido, chocando hombros, pero siempre había espacio para una sonrisa o una palabra amable entre los conocidos. Era el México de la lucha diaria, de la comunidad que se ayuda, de la vida que se vive con lo poco que se tiene. La rutina del mendigo cojo era sencilla y dura. Su lugar habitual era una esquina concurrida, cerca de un mercado, donde el flujo de personas era constante. Se sentaba sobre un cartón, con su pierna extendida, observando el ir y venir. Pocos se detenían a hablarle, pero algunos transeúntes habituales le dejaban una moneda, un pan dulce o un vaso de agua. Él siempre agradecía con un gesto de la cabeza o una media sonrisa. Su día era una batalla constante contra el hambre, el frío y la indiferencia. Por las noches, buscaba refugio en algún portal, cubriéndose con las pocas mantas que tenía, soñando con un techo y una cama. La vida del millonario, por otro lado, era un torbellino de actividades. Su agenda estaba repleta desde la mañana hasta la noche. Reuniones con inversores, llamadas internacionales, viajes de negocios en su jet privado. Su mente estaba siempre en los números, en las ganancias
en cómo hacer crecer su fortuna. El mundo fuera de su burbuja de lujo, el mundo de la gente común, le parecía lejano e irrelevante. No tenía tiempo para pensar en los problemas de los demás, ni para detenerse a observar la vida más allá de sus propios intereses. Su aparente desinterés por el mundo era total. No era la primera vez que el millonario y el mendigo cojo se cruzaban. El millonario, en sus visitas esporádicas a zonas más populares de la ciudad para algún negocio, a veces pasaba por la esquina del mendigo. Siempre lo miraba con desdén, con una mueca de disgusto. En una ocasión, incluso, le dijo a su chofer que acelerara para evitar el contacto visual. El mendigo, por su parte, siempre lo recibía con una resignación silenciosa, como si entendiera que su presencia era una molestia para el hombre rico. Nunca pedía nada, solo observaba. En México, la cultura del respeto a los ancianos y a los necesitados está muy arraigada. La gente suele ofrecer ayuda, una palabra de aliento, un poco de comida a quienes lo necesitan. Es una tradición de solidaridad que se transmite de generación en generación. Pero el millonario parecía haber olvidado por completo esas enseñanzas. Su fortuna, su estatus, lo habían desconectado de esa parte esencial de la identidad mexicana. El dinero había moldeado su percepción, haciéndole creer que el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria y no por sus actos de bondad. Los gestos de compasión le parecían debilidad. El millonario, un hombre hecho a sí mismo, había olvidado por completo de dónde venía. Su historia era la de muchos, un ascenso meteórico desde la pobreza hasta la cúspide del éxito empresarial. De joven, había llegado a la capital con una mano delante y otra detrás, buscando una oportunidad. Durmió en la calle, trabajó en lo que pudo y poco a poco, con astucia y mucha ambición, fue escalando posiciones. Fundó una pequeña empresa de 1900 importación y exportación, que con los años se convirtió en un imperio. Pero mientras su fortuna crecía, su memoria de los tiempos difíciles parecía encogerse. Su relación con su familia era un ejemplo claro de este olvido. Sus padres, ancianos y viviendo en un pueblo lejano, recibían visitas esporádicas y llamadas aún más raras. Las ayudas económicas que les enviaba eran siempre a través de intermediarios, nunca de su propia mano. Para él, eran un recordatorio incómodo de un pasado que quería dejar atrás, de un origen humilde que no encajaba con su imagen de empresario exitoso y sofisticado. Había construido un muro invisible entre su presente y su pasado, y nadie, ni siquiera su propia sangre, podía cruzarlo. El mendigo cojo, sin embargo, tenía una historia muy diferente, una que no siempre estuvo marcada por la desgracia. En su juventud, era un hombre fuerte y trabajador. Tenía un pequeño taller de carpintería y una familia que lo quería, pero un día, mientras trabajaba en una obra, un accidente terrible le cambió la vida para siempre. Una viga de metal le cayó encima, destrozándole una pierna y dejándolo cojo. Su taller cerró, su familia se dispersó ante la adversidad, y él, sin recursos ni esperanzas, terminó en la calle. Pero a pesar de la adversidad, el mendigo cojo nunca perdió su bondad. A pesar de su propia miseria, siempre encontraba una manera de ayudar a los demás. Compartía el poco pan que le daban con otros desamparados. Daba consejos a jóvenes perdidos. Con su voz ronca, tranquilizaba a niños asustados. Su sonrisa, aunque a veces cansada, era genuina. Él entendía el sufrimiento y la necesidad, y eso lo hacía cercano a la gente. No pedía nada a cambio, solo el simple acto de ayudar. El millonario, por otro lado, coleccionaba episodios de desprecio hacia los menos afortunados. Recordaba una vez, en un restaurante de lujo, cómo se quejó a gritos porque un camarero había tropezado, derramando un poco de agua. El camarero, un joven asustado, se disculpó 1000 veces, pero el millonario no lo dejó pasar, exigiendo su despido. Otra vez, en una reunión de negocios, se burló de un socio que había declarado la bancarrota, diciendo que solo los débiles fracasan. Su arrogancia crecía con cada cero en su cuenta bancaria. Mientras tanto, el mendigo cojo, con pequeños gestos, se ganaba el respeto de su comunidad. Un día, una señora mayor perdió su monedero en el mercado. El mendigo que la había visto caer lo encontró y se lo devolvió, negándose a aceptar una recompensa. Otra vez, ayudó a un niño a encontrar a su perro perdido, recorriendo las calles cojeando hasta dar con el animal. Estos actos, pequeños pero significativos, lo convertían en una figura querida y respetada en su humilde entorno. Lo más irónico de todo era un detalle oculto en el pasado del millonario.
Cuando era un joven sin rumbo, recién llegado a la ciudad, un hombre mayor, también cojo, lo había ayudado. Le había dado comida, un lugar donde dormir por unas noches y, lo más importante, un consejo que lo impulsó a buscar una vida mejor. Ese hombre, con una bondad inmensa, había sido su primer ángel guardián, pero el millonario había borrado ese recuerdo de su mente, o lo había guardado en un rincón tan profundo que ya no lo encontraba. Se había convertido en lo que juró no ser, un hombre egoísta, desconsiderado y sin memoria de sus raíces. La noticia del rescate de los gemelos se extendió por toda la ciudad como un reguero de pólvora, dejando a su paso un rastro de opiniones divididas. En los cafés, en los mercados, en las oficinas, la gente hablaba de lo sucedido. Algunos elogiaban al mendigo cojo por su valentía y altruismo, mientras que otros, los más cercanos al círculo del millonario, intentaban minimizar el hecho, sugiriendo que cualquiera habría hecho lo mismo en esa situación, pero la mayoría de la gente no pensaba así. La imagen del mendigo cojo arriesgando su propia vida por unos niños que no conocía contrastaba fuertemente con la actitud arrogante del millonario. Las presiones sociales comenzaron a caer sobre el millonario. Los periódicos locales, aunque con cautela, empezaron a insinuar la necesidad de un reconocimiento público hacia el mendigo cojo. En las redes sociales, la gente pedía a gritos que el millonario le ofreciera una recompensa digna, algo que cambiara la vida de quien había salvado a sus hijos. La opinión pública era clara. El millonario debía hacer más que solo arrojar una moneda. Había una expectativa generalizada de que mostrara gratitud verdadera, no solo un gesto de caridad forzada. El millonario se sentía acorralado. Intentaba minimizar el incidente diciendo que los niños estaban bien y que no había sido para tanto. Quería que la historia se olvidara rápido, que el mendigo cojo volviera a ser una figura anónima en la acera, pero no funcionaba. Cada mirada, cada comentario a su paso, le recordaba el incidente. Su intento de restar importancia al acto heroico del mendigo solo lo hacía parecer más insensible, más despegado de la realidad. Su propia familia, especialmente su esposa, no lo dejaba en paz. Ella había visto el miedo en los ojos de sus hijos, la posibilidad de la tragedia. Le instaba a actuar con más humildad y gratitud. Esos niños son nuestros hijos, le decía casi todas las noches, y ese hombre los salvó. ¿Cómo puede ser tan ciego? Sus palabras, cargadas de reproche, se sumaban a la presión externa, creando una grieta en la armadura de indiferencia que el millonario se había construido. El ambiente en la ciudad se volvió tenso para el millonario. En sus reuniones de negocios, los socios le miraban de otra manera. En los restaurantes, sentía las miradas de desaprobación, los comentarios velados, los silencios incómodos, todo contribuía a que se sintiera juzgado, aislado. Su reputación, antes intocable, ahora estaba bajo escrutinio. Se daba cuenta de que el dinero no podía comprar el respeto ni la admiración que el mendigo cojo había ganado con un solo acto de bondad. Mientras tanto, el mendigo cojo, ajeno a toda la controversia pública, continuaba con su rutina diaria. Se sentaba en su lugar habitual, observando a la gente pasar, pero ahora las cosas eran diferentes. Los vecinos y transeúntes, antes indiferentes o solo amables, ahora lo veían con una admiración renovada. Le ofrecían comida, le daban más limosnas, y algunos incluso se detenían para hablar con él, para agradecerle lo que había hecho por los gemelos. Él, con su humildad de siempre, solo sonreía y asentía, sin buscar protagonismo. Una lluvia torrencial comenzó a caer sobre la ciudad. El cielo gris, las calles mojadas, reflejaban el estado de ánimo del millonario. Se sentía cada vez más aislado, más juzgado. La lluvia golpeaba las ventanas de su lujosa oficina, y el sonido monótono amplificaba su soledad. Pensaba en el mendigo cojo, en la vida que llevaba, y por primera vez sintió una punzada de algo parecido a la envidia. Envidia por la paz que el mendigo parecía tener, a pesar de todo. El silencio de la noche en la mansión del millonario era pesado. El eco de sus propios pensamientos lo atormentaba. El bullicio de la calle donde el mendigo cojo dormía bajo un puente parecía lejano. La diferencia entre sus vidas, siempre tan marcada, ahora era aún más evidente. El millonario, rodeado de lujos, se sentía vacío. El mendigo, sin nada material, parecía tener una riqueza que el dinero no podía comprar. La soledad del millonario era profunda, una soledad que ningún sirviente, ninguna televisión, ningún negocio podía llenar. Era una soledad que venía de dentro, de una parte de él que había descuidado por demasiado tiempo. Una noche, el millonario no pudo dormir.
Las palabras de su esposa, las críticas públicas, el constante goteo de desaprobación, todo resonaba en su mente como campanas de iglesia a medianoche. Se levantó de la cama, se puso una bata de seda y caminó sin rumbo por los pasillos de su mansión. La opulencia que antes le daba consuelo, ahora le parecía fría y vacía. Bajó a la cocina y se preparó un té, pero no pudo beberlo. La inquietud era demasiado grande. Algo lo empujaba. Una necesidad incomprensible de salir, de ir a un lugar específico. Se vistió rápidamente, tomó las llaves de su coche y salió al frío de la noche. Condujo por las calles mojadas, las luces de la ciudad reflejándose en el asfalto como estrellas caídas. Su destino no era un club nocturno ni una reunión de negocios, sino el lugar donde el mendigo cojo solía pasar las noches. Cuando llegó, el millonario apagó el motor y observó desde la distancia. El mendigo cojo estaba allí, acurrucado bajo una manta raída, durmiendo profundamente en el suelo duro. La imagen le golpeó con una fuerza inesperada. La vulnerabilidad de ese hombre, su completa falta de protección, contrastaba brutalmente con la seguridad y el lujo de su propia vida. El millonario respiró hondo y se acercó con pasos cautelosos. No quería despertarlo. Se agachó, intentando no hacer ruido, y observó más de cerca. Entre las pocas pertenencias del mendigo, un pequeño bulto sobresalía de la manta. Con cuidado, el millonario estiró la mano y lo tocó. Era una fotografía antigua, descolorida por el tiempo y el uso. La recogió con delicadeza. Al ver la imagen, el aire se le atascó en los pulmones. Era él. Un joven él, con una sonrisa despreocupada, de pie junto a un hombre mayor y cojo. El mismo hombre que ahora dormía frente a él. La foto era de hacía décadas, de cuando él era un muchacho ambicioso y sin dinero, recién llegado a la ciudad. El hombre cojo de la foto era el padre de su mejor amigo de la infancia, un hombre que le había tendido la mano cuando nadie más lo hizo. Una verdad oculta, largamente enterrada bajo capas de éxito y olvido, emergió con dolorosa claridad. El mendigo cojo era don Emilio, el padre de Ricardo, su amigo del alma. Ricardo había perdido todo por ayudar al millonario en un momento de necesidad, invirtiendo sus pocos ahorros en la primera empresa del millonario, una empresa que el millonario había abandonado cuando encontró una oportunidad mejor, dejando a Ricardo y a su familia en la ruina. Había prometido compensarlos, pero la promesa se había desvanecido con el tiempo, reemplazada por la codicia y la ambición. El millonario recordó un pacto olvidado, una promesa de retribuir la ayuda recibida, la imagen de don Emilio trabajando incansablemente para ayudarle a montar su primer negocio, los consejos que le había dado, el aliento en los momentos difíciles. Todo volvió a él. Aquel hombre le había dado su confianza y la de su hijo, y él los había traicionado. Justo en ese momento, el mendigo cojo abrió los ojos, miró al millonario, sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando toda la noche, toda la vida. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una calma que el millonario no había sentido en años. El millonario sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas que había reprimido durante tanto tiempo comenzaron a brotar. Se le nubló la vista. Don Emilio susurró, su voz rota por la emoción. «Soy yo. Lo siento tanto». Se arrodilló sobre el frío pavimento, sin importarle la suciedad ni la gente que pudiera pasar. Reconoció su arrogancia, el olvido de sus raíces, la manera en que había pisoteado a quienes le tendieron la mano. Las palabras salían a borbotones, una confesión, una súplica de perdón. La vergüenza y el arrepentimiento se mezclaban con una punzada de alivio. Por fin, la verdad había salido a la luz. La noticia de la conexión entre el millonario y el mendigo cojo se extendió rápidamente. Esta vez, el asombro y la admiración reemplazaron a la crítica. La gente hablaba del giro inesperado, de la justicia que, aunque tardía, finalmente llegaba. El millonario, sintiendo el peso de sus acciones y la liberación de su conciencia, decidió que no podía mantenerlo en privado. Quería que todos supieran la verdad, no solo para limpiar su imagen, sino para honrar a don Emilio. Organizó una conferencia de prensa, algo que nunca había hecho por asuntos personales. El salón estaba lleno de periodistas y cámaras. Con una voz que aún se quebraba por momentos, relató su historia, desde sus humildes comienzos hasta el olvido de sus raíces y la traición a quienes le habían ayudado. Habló de don Emilio, del padre de su amigo Ricardo, de cómo le había tendido la mano cuando era joven y ambicioso, y de cómo él, cegado por el éxito, lo había olvidado. Don Emilio estaba a su lado, sentado en una silla, con una mirada tranquila y serena,
la misma que había tenido en la calle. En medio de la conferencia, el millonario anunció que ofrecía a don Emilio un hogar, atención médica de primera y una pensión digna que aseguraría su bienestar por el resto de su vida. No era una recompensa, dijo, sino una restitución, un intento de enmendar los errores del pasado. La comunidad reaccionó con una mezcla de sorpresa y alegría. Aplaudieron el arrepentimiento del millonario y su generosidad. Las lágrimas corrieron por muchos rostros, conmovidos por la inesperada redención. Pero la historia no terminó ahí. El millonario, ahora transformado, no se detuvo en un solo acto de arrepentimiento. Se involucró activamente en proyectos de caridad. Utilizó su riqueza no para ostentar, sino para ayudar a otros en situaciones similares a la de don Emilio. Creó fundaciones para apoyar a personas mayores sin recursos y a jóvenes emprendedores que, como él una vez, necesitaban una mano amiga. Su cambio fue genuino, profundo. Aquel hombre arrogante y desconsiderado se había ido, reemplazado por alguien que entendía el verdadero valor de la empatía y la bondad. Don Emilio, ahora con la dignidad y la comodidad que merecía, se convirtió en un símbolo. La gente lo veía como un ejemplo de esperanza y resiliencia. Su historia, la de un hombre que, a pesar de la adversidad, mantuvo su espíritu intacto, inspiró a muchos. La caída moral del millonario se había transformado en una victoria emocional, un renacimiento de su humanidad. Había recuperado algo mucho más valioso que cualquier fortuna, su alma. La historia termina con una imagen sencilla pero poderosa. El millonario y don Emilio sentados a una mesa en la mansión, compartiendo una comida. No había lujos exagerados, solo la calidez de un hogar y la compañía de dos hombres cuyas vidas se habían entrelazado de la manera más inesperada. Conversaban, reían, y en cada palabra se sentía el perdón y el respeto mutuo. Era una imagen que encapsulaba la redención, la justicia poética y el poder de una segunda oportunidad. Esta historia nos recuerda cómo la humildad y la gratitud pueden transformar vidas. Nos enseña que la verdadera riqueza no reside en el tamaño de la cuenta bancaria, sino en la capacidad de amar, de perdonar y de redimir los errores del pasado. El silencio que sigue a esta última frase invita a la introspección, dejando una profunda impresión en el espectador. Es un recordatorio de que, a veces, la mayor lección viene de donde menos la esperamos, y que nunca es tarde para cambiar.